Bien, entonces forma indeterminada de regla de L'Hopital. Como ya algunos sabrán entonces, las formas indeterminadas quiere decir los casos que anteriormente no podíamos hallar una solución. Esto es decir, cuando evaluando límites íbamos a llegar a formas del tipo partido cero, infinito partido infinito, cero elevado a cero, eh, alguna constante elevada a infinito, y hay cosas por el estilo. O infinito, diferencia de infinito menos infinito, ya. Y ahí vamos a hacer algunas observaciones importantes de acuerdo a eso, debido a que en alguno de los ejercicios en algún momento vimos que alguien por ahí colocaba que infinito menos infinito era cero, ya hay cosas por el estilo, entonces ahí vamos a ver cada una de estas situaciones. Entonces, en general, consideremos un límite de la forma cuando x tiende a algún número a de un cociente de dos funciones. En este caso, ambas funciones tienden a cero, conforme x tiende a una constante. Entonces este límite puede o no puede existir y se denomina forma indeterminada del tipo 0 sobre 0. Un ejemplo de esto es el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1. Si observamos, tenemos un cociente de dos funciones y si quisiésemos evaluar de forma directa el límite cuando x tiende a 1, sabemos que el logaritmo de 1 es 0, 1 menos 1 es 0, ¿cierto? Y tendríamos un tipo de forma 0 sobre 0. Sabemos que como es indeterminado, entonces no podemos llegar y evaluarlo de la forma anteriormente mencionada. Entonces, hasta este punto, simplemente para nosotros no podíamos determinar, o bien no podíamos determinar la existencia de este límite. Por otro lado, si tenemos el límite cuando x tiende a una constante a, de un cociente de dos funciones f, g respectivamente, en el caso de que f tienda a infinito, o bien menos infinito, de la misma forma que la función del denominador g tiende hacia infinito, o hacia menos infinito, entonces el límite puede o que no puede existir, y en este caso la forma indeterminada es del tipo infinito sobre infinito. Un ejemplo de esto es nuevamente el mismo anterior, logaritmo natural. Ahora, cuando x tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, logaritmo evalúa en infinito y infinito menos 1. Entonces tenemos infinito sobre infinito. Ya, y aquí generalmente hay que hacer ojo con respecto a las evaluaciones de los límites. Entonces, si tenemos límite cuando x tiende a infinito, el logaritmo natural, ¿cierto? Muchos no sabríamos cómo obtener este tipo de análisis. Entonces, para eso simplemente uno recuerda solo el gráfico de la función logaritmo y puede tener una idea un poco más clara. Entonces, vamos a observar aquí cómo poder dibujar. Oh, no puedo dibujar algo. Mm, ya, ya voy a tener que cambiar entonces nuevamente a la pizarra. Pero bueno, en este tipo de casos, ¿recuerdan cómo es el gráfico de la función logaritmo? Ay, ¿por qué no lo puedo dibujar? Entonces vamos a pasar a la pizarra mientras. Ya, creo que lo más apto actualmente entonces compartir simplemente la pantalla. Bien, entonces, gráfico de la función logaritmo. Entonces consideramos dos ejes respectivos, ¿cierto? Y si queremos la del logaritmo natural, recordemos que va a ser algo más o menos de este tipo. Eh, bueno, algo más o menos de este tipo, ¿cierto? Donde recordemos que aquí, ¿dónde va a ser el cero del eje? En el 1, ¿cierto? Porque recordemos que el logaritmo natural de 1 es 0. Ya. Y el resto de esta forma, asíntota al 0, porque sabemos que el logaritmo de 0 no existe. Entonces aquí podemos observar que si consideramos el límite cuando x tiende hacia infinito, significa que vamos acercándonos hacia allá, ¿cierto? Hacia el infinito, y notamos acá que esto va hacia el infinito. Ya, entonces podemos hacer una excepción. Cuando el límite de x tiende a infinito del logaritmo natural de x, esto va a tender hacia el infinito. No es que sea igual, ¿cierto? Tender hacia el infinito.
Y por otro lado, si acá tuviésemos el límite cuando x tiende hacia el 0, o en este caso hacia el 0 más, ¿cierto? Porque nos acercamos desde los positivos, del logaritmo natural de x, esta cosa hacia donde tiende a ir, baja, ¿cierto? Hacia la asíntota, por lo tanto hacia el menos infinito. Entonces, para tener ahí una idea, en el caso de que quisiésemos evaluar si esta función es el infinito, ayudándonos del gráfico no hay problema para estas situaciones. Ya. Ya, entonces en este caso notamos que nuevamente tenemos una forma del tipo infinito sobre infinito. Entonces, para estos casos es que existe la regla del L'Hopital. Vamos a considerar el enunciado de la regla del L'Hopital, vamos a ver algunas aplicaciones en general, ya, pero la demostración se omite por su dificultad. Entonces, vamos a convencernos más de que es cierto. Y vamos a ver algunos casos también en el cual podemos aplicar equivocadamente para evitar ciertos errores de ese tipo. Ya, entonces la regla del L'Hopital consiste en: suponemos dos funciones derivables con su denominador distinto de 0, respectivamente, sobre un intervalo abierto que contiene a A, excepto posiblemente A. Entonces, recordemos que esto es simplemente lo que necesitamos para evaluar el límite de una función. Entonces, supongamos los dos casos, que tenemos que el límite cuando x tiende a este valor A, de f de x es 0, de la misma forma g es 0, o bien que sea más o menos infinito, respectivamente f o g, ¿cierto? De la misma forma como fueron mencionados anteriormente, es decir, tener una forma indeterminada, ya sea del tipo 0 sobre 0 o del tipo infinito sobre infinito. Entonces, en este caso, el límite, cuando x tiende a del cociente de f sobre g de x, es igual al límite cuando x tiende a de la derivada, de la primera derivada de x sobre la primera derivada de g de x. Si existe el límite del lado derecho, o es infinito o es menos infinito, en este caso. Entonces, lo que quiere decir en otras palabras es que el límite del cociente de dos funciones, cuando si es de una forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, es equivalente al límite de las derivadas respectivas del numerador y el denominador. Entonces, vamos a hacer un par de observaciones. La regla del L'Hopital solo se aplica a casos de forma indeterminada. Es decir, si no tenemos una forma indeterminada, no corresponde utilizar L'Hopital. Si se puede determinar entonces el límite de una cociente de dos funciones mediante todo lo que ya vimos de límite y aplicamos L'Hopital, nos vamos a dar cuenta que no nos da el mismo resultado. Ejemplo, consideremos el límite cuando x tiende a 0 de este cociente, x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 2. Si al aplicar L'Hopital, que no corresponde, pues no estamos frente a una forma indeterminada, significa que vamos a derivar esta función. Derivamos el numerador y derivamos el denominador por separado. Entonces, recordemos que aquí tenemos una función racional, ¿cierto? Polinomial, entonces esto es evaluar simplemente el límite, porque tenemos un cociente entre dos polinomios, sabemos que no hay problema, entonces separamos el límite con el numerador, el denominador, evaluamos, ¿cierto? Entonces nos va a quedar menos 1 sobre menos 2, el menos 1 y el menos 2, el menos, perdón, se cancelan y nos queda un medio, por eso. Si aplicamos L'Hopital, derivamos el numerador. La derivada de x cuadrado menos 1 es 2x, la derivada del denominador es 2x, simplificamos el 2, nos queda x sobre x, simplificamos todo y nos da 1, ¿cierto? Entonces, claramente, un medio y 1 no son equivalentes. Y entonces, la observación ahí importante es que si no es una forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, no corresponde utilizar la regla del L'Hopital. Bien, otra observación: es posible que el límite cuando x tiende a de este cociente de f y g exista sin que el límite de la derivada de f sobre la derivada de g exista. Por ejemplo, si consideramos el límite cuando x tiende a 0 de esta función, x cuadrado por seno de 1 sobre x, todo sobre x, separamos por el producto, ¿cierto? Bueno, simplificamos ahí, simplificamos el x, y este lo conocemos. O sea, evaluamos el 0, nos queda 0.
Sin embargo, si quisiéramos aplicar L'Hopital en este caso, ya porque pensamos en la forma de acá, ¿cierto? Sin haber simplificado, evaluamos el 0 y tenemos 0 sobre 0. Si derivamos, entonces, aplicando L'Hopital, numerador y denominador, el numerador tenemos por regla del producto, ¿cierto? Y en el denominador derivamos x es 1. Por regla del producto, entonces, derivamos el primer término, nos queda 2x por el segundo sin derivar, más x cuadrado sobre la deriva, por la derivada de 0 de 1 sobre x. Entonces, recordemos que para esto derivamos seno, conservamos el argumento, es decir, nos va a quedar coseno de 1 sobre x y derivamos 1 menos x. Recordemos que 1 menos x, la derivada de eso es menos 1 sobre x cuadrado, porque generalmente ya la hemos hecho varias veces. De todas formas, aquí vamos a recordar. Recordemos que la derivada respecto a x de 1 sobre x, por la regla del cociente, recordemos que esto nos daba 1 menos 1 sobre x cuadrado. Y ahí para que si el que todavía no está convencido o todavía no la ha resuelto demasiadas veces como para ya sabérsela, puede comprobar. Entonces, ¿cierto? Ahí vamos a simplificar el x cuadrado en el x cuadrado y nos va a quedar simplemente el coseno del argumento con el negativo. Entonces, este límite notamos que no existe, ¿cierto? Porque al evaluar en 0 acá, tenemos 1 sobre 0, ¿cierto? En ambos casos. Entonces, ojo nuevamente, lo que quiere decir es que antes de llegar y aplicar L'Hopital ciegamente, tenemos que utilizar los recursos algebraicos que estén a nuestra disposición, ¿ya? Y cuando notemos que no tenemos más opciones, se aplica como corresponde la regla de L'Hopital. Bien, y una tercera observación es que si f y g tienen derivadas de orden superior, es decir, se puede determinar la segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, etc., la regla se extiende para esta si el cociente de los límites de las primeras derivadas se siguen indeterminando. Entonces, para eso vamos a anotar algunas par de cosas. Uno, como observación, que es muy importante, como notamos en las explicaciones previas, cuando utilizamos la regla del L'Hopital, nosotros vamos a derivar el numerador y el denominador por separado. Es decir, el numerador lo vamos a derivar, el denominador lo vamos a derivar, lo que no quiere decir que vamos a utilizar la regla del cociente para derivar todo el cociente como si fuese una sola función, ¿sí? Entonces, un ejemplo de la observación número 3, consideremos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Entonces vemos que no podemos utilizar ningún recurso algebraico, ¿cierto? No podemos factorizar algo para eliminar el término. Y si fuese simple evaluación, si x tiende a 0, el coseno de 0 es 1, ¿cierto? Entonces tendríamos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por lo tanto, como tenemos un tipo de indeterminación dada y tenemos que tanto el numerador como el denominador son derivables, podemos aplicar L'Hopital. Aplicamos L'Hopital, entonces derivamos el numerador, la derivada de coseno es menos seno, por lo tanto la derivada de menos coseno va a ser seno, ¿cierto? La derivada de x cuadrado, 2x. Entonces aquí observemos que tenemos la primera derivada. Si evaluamos x cuando tiende a 0, el seno de 0 es 0, 2x también tiende a 0, nuevamente tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por lo tanto, por la observación número 3, podemos volver a derivar aplicando nuevamente la regla del L'Hopital por tener nuevamente una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Derivamos el numerador. La derivada de seno es coseno, la derivada de 2x es 2. Entonces notamos que ahora ya no vamos a tener la indeterminación anterior, ¿cierto? Podemos evaluar, sabemos que el coseno de 0 es 1, y recordemos aquí que simplemente podemos evaluar porque sabemos que los límites de una función trigonométrica era el coseno de la constante, en este caso donde tiende, que era 0. El coseno de 0, entonces 1, nos queda un medio. Y así hemos determinado, aplicando la regla del L'Hopital, con derivadas de orden superior, en este caso con la segunda derivada. O en otras palabras, hemos aplicado L'Hopital 2 veces, ¿cierto? Por lo tanto, podemos aplicar reiteradamente la regla del L'Hopital en el caso de volver a tener indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o bien infinito sobre infinito.
Entonces, vamos a ver ahora, a resolver algunos ejemplos. ¿Ya? De todas maneras, estos van a estar aquí expuestos en el caso de que quede alguna duda. Ahí, por favor, no dude de preguntar o de comentar. Y entonces, vamos a hacer esos 5. El límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1. Es decir, el primer ejemplo que se observó para los dos casos, ¿cierto? Para el caso, perdón, de 0 sobre 0. Luego vamos a tener ahí unos ejemplos que podrán observar. Ya, entonces el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1. Bueno, entonces notamos que si por separado, ¿cierto? Como es un cociente, podemos aplicar el límite tanto en el numerador como en el denominador. Si x tiende a 1, sabemos que el logaritmo de 1 es 0. Y por otro lado, si x tiende a 1, x menos 1 tiende a 0. Es decir, tenemos una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0 y podemos aplicar la regla de L'Hopital. Derivamos el numerador, sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ¿cierto? La derivada de x menos 1 es 1, ¿cierto? Separamos por la suma. Entonces nos queda ahora, equivalentemente, el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x sobre 1. Sabemos que esto es equivalente a 1 sobre x. Entonces podemos simplemente evaluar, porque es una función racional, evaluamos el x en 1 y nos queda 1 sobre 1 que es 1. Por lo tanto, el límite de cuando x tiende a 1, el logaritmo natural de x sobre x menos 1 es 1. Ahora entonces que ya estamos más familiarizados con el tema, vamos complejizando un poquito las funciones. Consideremos entonces ahora el límite cuando x tiende a infinito de la exponencial elevada a x sobre x cuadrado. Entonces aquí vamos a notar que tenemos del segundo caso, ¿cierto? Entonces consideremos que la exponencial elevado a x cuando x tiende a infinito es infinito. Nuevamente ahí como lo observamos por el gráfico de exponencial, ¿cierto? Que recordemos que es curvo así hacia arriba. Oh, perdón. El x cuadrado, nuevamente si x tiende a infinito, sabemos que x cuadrado tiende a infinito. Por lo tanto tenemos del caso infinito sobre infinito, así que podemos aplicar la regla de L'Hopital. Derivamos el numerador y el denominador. La derivada de la exponencial es la más sencilla, ¿cierto? Es ella misma, mientras que la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, dada la naturaleza de la función, notemos que no cambia mucho respecto a la anterior. El límite de la exponencial sigue siendo infinito. El límite de 2x, si evalúo x en infinito, nuevamente es infinito. Es decir, volvemos a obtener una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Aplicamos nuevamente la regla de L'Hopital. Derivamos esta segunda función. La derivada de x de e a la x sabemos que es ella misma. La derivada de 2x es x, perdón, 2, ¿cierto? Ahí por la potencia, es 2. Por lo tanto, ahora vamos a evaluar el límite cuando x tiende a infinito de la exponencial elevado a x menos 2, perdón, sobre 2. Evaluamos, sabemos nuevamente que el límite cuando x tiende a infinito de la exponencial es infinito, sobre 2, eso es infinito. Recordemos que cuando obtenemos un límite infinito no significa que es indeterminado. El tercer ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre la raíz cúbica de x. Entonces, para este caso, notemos que conforme x tiende a infinito, bueno, ya vimos que el logaritmo tiende a infinito, la raíz cúbica tiende a infinito, utilizamos la regla de L'Hopital. Derivamos el numerador, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, la derivada de la raíz, esa raíz, ¿cómo la transformamos? Como potencia, ¿cierto? Entonces vamos a escribir esto igual ahí en el caso de que alguna duda quede, ¿cierto? Entonces tenemos la raíz cúbica de x, entonces te lo vamos a escribir como x elevado a un tercio, ¿cierto? Y si derivamos esto por la regla de la potencia, porque está elevado a una constante, ¿cierto? Entonces si derivamos, baja el exponente, a un tercio le resto 1, entonces un tercio en menos 1 nos queda menos 2 tercios, ¿cierto? Que es lo que obtuvimos acá. Ahora, de otra forma, ¿cómo podemos escribir esto? 1 sobre 3 raíz cúbica
de x cuadrado, ¿cierto? Esa es otra forma de poder escribir esto. Bien. Notemos entonces que, dado que tenemos 1 sobre x, ¿cierto? Podemos reescribir entonces este límite de esta forma. Si lo reescribimos, vamos a colocar aquí con verde. Entonces, si reescribimos esta función, si notamos acá, dice que el límite del lado derecho es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, pero en lugar de aplicar L'Hopital una nueva vez, como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a simplificar la expresión y darnos cuenta que no es necesario. Entonces, vamos a devolver. Ya, entonces, vamos a reescribirlo en este mismo lugar. Entonces tenemos 1 sobre x por esta cosa, ¿cierto? Entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, como es un cociente, lo vamos a reescribir como 1 sobre x por el inverso del denominador, ¿cierto? Que sería el inverso de este. Entonces sería 3 raíz cúbica de x. Sobre 1 en el fondo, ¿cierto? De hecho, vamos a sacarle el límite y trabajarlo solo algebraicamente y después lo vamos a evaluar, es más sencillo. Ya. Ahora, si el x lo queremos escribir como una raíz cúbica, si x lo queremos escribir como raíz cúbica, esto sería raíz cúbica de x cubo, ¿cierto? Porque ahí se cancelan y queda solo x. Ahí no hay ningún problema. Entonces esto lo podemos reescribir como 3 factor de raíz cúbica del cociente de x sobre x cubo. Simplificamos esto, entonces nos va a quedar 3 factor de raíz cúbica, perdón, este 3, el 3 grande, ¿cierto? Porque es un múltiplo, de la raíz cúbica de la fracción. Entonces simplificamos x y nos quedó x cuadrado en el denominador. Entonces esto también se puede reescribir como 3 raíz cúbica, o en el fondo por x elevado a menos 2 tercios. Ya, entonces este es el valor con el que nos vamos a quedar, digamos, en la última ocasión. Ya, entonces ahora sí, observamos que la expresión anterior la escribimos como nosotros lo tuvimos. Perdón. 3 sobre raíz cúbica de x. Era x cuadrado, y por eso faltó un x. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito de esto, nos queda, evaluando, nos va a quedar 3 sobre infinito, ¿cierto? Y recordemos que 1 sobre infinito, o digamos cualquier cosa, a sobre infinito, si estamos dividiendo por algo extremadamente grande, esta cosa tiende a 0, ¿cierto? Entonces tenemos que el límite de esta evaluación, sin tener que aplicar por segunda vez la regla del L'Hopital, solo trabajando algebraicamente, nos da que el límite es 0. Y ahí, en el caso de que quedase alguna duda de lo que acabamos de escribir, por favor me señalan. Porque cuando dice aquí el despeje, considere solo el x en el numerador y no el x cuadrado. Ya, por eso que me faltaba, digamos, a mí me quedó como 3 sobre raíz cúbica de x cuadrado, pero como simplificamos por x cuadrado y no por solo x, ahí salía el otro término. Ahí sí. Ya. Cuarto ejemplo. El límite cuando x tiende a 0 del siguiente cociente, la tangente de x menos x sobre x cubo. Entonces veamos cómo proceder. Notemos que x menos x es 0, x cubo es 0, a medida que x tiende a 0. Ahora, ¿por qué aquí sale x menos x en vez de tangente de x? Porque el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x, recordemos que evalúa la tangente en 0 y la tangente de 0 es 0. ¿Ya? Entonces aplicamos la regla del L'Hopital, derivamos el numerador, la derivada de la tangente es secante cuadrado, la derivada de x es menos 1, mientras que la derivada del denominador
es 3x cuadrado. Entonces aquí también hay que considerar que la secante de 0 es 1, ¿sí? Entonces, notamos que el límite del lado derecho, es decir, que obtuvimos, si lo evaluamos en 0, tenemos entonces 1 menos 1, que sigue siendo 0, 3, y de x cuadrado evaluado en 0, también nos da 0. Tenemos nuevamente una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Volvemos a aplicar la regla de L'Hopital, es decir, derivamos este término. La derivada de secante cuadrado, tenemos que aplicar entonces aquí como la derivada de la secante, ¿cierto? Para una función al cuadrado. Es decir, tenemos la secante de x elevado al cuadrado. Y si derivamos todo esto respecto a x, utilizamos por regla de la potencia, ¿sí? Entonces nos queda 2 secante de x por la derivada interna. Y la derivada de la secante era secante por tangente, ¿cierto? Entonces por secante de x por tangente de x. Esto quiere decir, nos va a quedar 2 por secante, secante cuadrado de x por tangente de x. ¿Sí? Ahí obtenemos lo del numerador. La derivada de 1 sabemos que es 0, ¿cierto? Por eso no tiene ningún otro término. Mientras que la derivada del denominador, derivamos, ¿cierto? Por la regla de la potencia, multiplica acá, tenemos 6x, x cuadrado menos 1x, ¿cierto? Entonces, nos queda 2 secante cuadrado de x por tangente sobre 6x. Bien, entonces, dada la naturaleza, tenemos un producto en el numerador y evaluación en el límite, ¿no? Bueno, como vimos, ¿cierto? Si evaluamos la secante de 0, 1, y mientras que la tangente bueno, evaluaban 0 en este caso, sabemos que es 0. Pero notamos que aquí podemos simplificar. Es decir, el 2 sextos, ¿cierto? Que simplificando nos da un tercio, ¿cierto? Y tenemos sobre x. Entonces, sacamos la constante, el 1 tercio, y separamos por la regla del producto de los límites. Entonces nos va a quedar 1 tercio por el límite de la secante de x por el límite de la tangente de x sobre x. Entonces, evaluamos este límite, que sabemos que no hay ningún problema. La secante de 0 es 1. Entonces, simplemente esto se nos va a 1. Por lo tanto, nos queda solo determinar el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x. Si evaluamos en 0, la tangente de 0 es 0 sobre 0. Nuevamente tenemos una determinación del tipo 0 sobre 0. Es decir, aplicamos por una última vez L'Hopital. O bien, se puede expresar la tangente como seno sobre coseno y recurrir ahí a trigonometría. Entonces vamos a hacer estos pasos. Y vamos a acá, ¿cierto? Entonces tenemos un tercio, vamos a marcar aquí, tenemos un tercio, es decir, estábamos anteriormente en este paso. Todo lo que está antes es lo anterior. Entonces, aplicando el L'Hopital, la derivada de la tangente secante cuadrado, la derivada de aquí es 1, ¿cierto? Y como sabemos que el límite de un cociente, separamos el límite en el numerador y en el denominador, el límite cuando x tiende a 0 de la secante es 1, entonces nos va a quedar un tercio, ¿cierto? Nos va a quedar solo la constante, digamos, porque todo lo que está acá adentro es 1, entonces un tercio por 1 es un tercio. Bueno, ahí sí. Bien. Es decir, podemos utilizar recursivamente la regla de L'Hopital en el caso de que se vuelva a presentar las indeterminaciones, ya sea las dos conocidas hasta ahora, ¿cierto? 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Ya, y una última función, vamos a hallar el límite cuando x tiende a pi menos, es decir, desde la izquierda de los negativos, de la función seno de x sobre 1 menos coseno de x. Ya, entonces, si evaluásemos directamente en pi, ¿qué sucede? Notemos que el coseno de pi, ¿cuánto es? Como que el coseno de 0, el coseno de pi medio es 0, ¿cierto? El coseno de pi medio es 0. Ya, aquí tenemos entonces menos algo, ¿no?
Es decir, no tenemos una indeterminación. Por lo tanto, notemos que si aplicásemos ciegamente la regla del L'Hopital, derivamos seno, nos da coseno, derivamos 1 menos coseno, que es menos seno de x, y evaluásemos, tuviésemos menos infinito. Sin embargo, aunque el numerador tienda, cuando x tiende a 0, conforme a x tiende a pi, por el seno, ¿cierto? Recordemos que el seno de 0 es 0, el seno de pi, los múltiplos de pi nos da 0. El denominador no tiende a 0, lo que quiere decir que no es posible aplicar el L'Hopital porque no hemos tenido una indeterminación. Solo basta con evaluar. Entonces, evaluamos, el seno de pi es 0, tenemos el coseno de pi es menos 1, es decir, tenemos 0 sobre 2, lo que es 0. No hemos presentado indeterminación, entonces si hubiésemos, digamos, de forma apurada y simplemente aplicado el L'Hopital, hubiéramos llegado a menos infinito, lo cual era erróneo. Entonces, para eso, como ya hemos visto los dos tipos de indeterminaciones principales, que son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, vamos a considerar esta vez todas las formas indeterminadas presentadas. Entonces, hemos visto las dos primeras, notemos que otra forma de indeterminación sería 0 por infinito, 1 sobre infinito, o una constante sobre infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, o una diferencia de infinitos. Ahora, ¿por qué son formas indeterminadas? Porque no están definidas, ¿cierto? Recordemos que, por ejemplo, aquí siempre hay grandes debates y van a encontrar un montón de videos por ahí en la red acerca de 0 sobre 0, o perdón, 0 elevado a 0. Si es 1 o si es 0, ¿ya? Pero es una forma indeterminada. Entonces, aquellos que se interesen mucho ahí a estudiar algo de infinito, perdón, yo les recomendaría leer acerca de Cantor. Ya, él tiene todo un texto acerca de los infinitos y los distintos valores del infinito. Fue uno de los primeros matemáticos en trabajar con respecto a eso, Cantor. Bueno, como la mayoría de los grandes científicos, ¿cierto? En su momento fue declarado prácticamente un loco, hasta aquellos años en los que la matemática se estancó mucho en su avance, principalmente en las herramientas del cálculo, cuando notaron la importancia que era estudiar el infinito. Claramente había sido el único en determinar y notaron que había sido un hombre muy brillante, solo que, como la mayoría, ¿cierto? Conocemos, son los adelantados para su época, y digamos, murieron en el total olvido, nunca tuvo una clase, un puesto de clase de matemática, cosas por el estilo, ya por sus teorías demasiado extravagantes para las fechas. Entonces ahí, para aquellos que quieran estudiar un poco acerca de los infinitos, los diferentes tipos de infinitos, las cantidades de infinitos, porque se pueden restar infinitos, esto quiere decir los conjuntos infinitos, por ejemplo, los números naturales, ¿cierto? Los números enteros sabemos que son infinitos, digamos, los naturales, si es que alguien prefiere que parte del 0 del 1, eso es indiferente, ya tenemos los naturales, y tenemos los reales que sabemos que también son infinitos, ¿cierto? Eh, no sé, va a ir raíz de 2, bueno, 0, raíz de 2 y cosas por el estilo. Entonces, este infinito, pero todos sabemos que los reales tienen muchos más valores que los números naturales. Entonces, a pesar de que ambos son infinitos, uno es mayor que el otro. ¿Ya? Y ahí es cuando vienen los Aleph 0, Aleph 1. ¿Ya? Bueno, esos son temas para otros cursos, pero de todas maneras ahí se presentan para considerar este tipo de cosas, porque, por ejemplo, en algunos ejercicios vimos de diferencia de infinitos que era 0 y ahí, ojo con eso porque es una indeterminación. Y entonces para las formas terceras en adelante, es decir, cualquier de esos otros tipos de casos, se deberá transformar la expresión llevándola a una de las dos primeras en las cuales sí esté definida la regla del L'Hopital, es decir, a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y de tal manera vamos a poder aplicar el teorema anterior o los teoremas anteriores de L'Hopital. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué sucede para el tipo de productos indeterminados. Si tenemos entonces que el límite cuando x tiene una constante de la función f es 0, tenemos que el límite cuando x tiende a la misma constante de g es infinito o bien menos infinito, entonces no es claro cuál es el valor del producto de estas dos funciones al evaluar en el límite. Este tipo de límite se llama forma indeterminada del tipo
0 por infinito, que sería el caso 3. ¿Y cómo lo vamos a abordar? Bueno, como expresamos anteriormente, debemos expresarlo como un cociente de forma indeterminada. Lo que quiere decir es que o la función, el producto de estas dos, vamos a determinar g, lo vamos a escribir como 1 sobre 1 sobre g, que sabemos que es equivalente. O bien f lo vamos a escribir en el denominador como 1 sobre 1 sobre f, ¿ya? Y realizar el producto respectivamente. ¿Cuál de estas dos es la más útil de escoger? Porque son equivalentes, ¿cierto? Y ahora cuando hablemos de equivalentes, porque supongamos A, sabemos que es lo mismo que 1 sobre 1 sobre A, ¿cierto? Porque si quisiésemos ahí ver, bueno, tenemos 1 por el inverso del denominador, que sería A sobre 1 y esto es A, ¿cierto? Entonces son formas equivalentes de manera algebraica de poder expresar. Sin embargo, hay dos formas de expresar. O escojo, digamos, bajar el denominador g, el inverso multiplicativo de g o el inverso multiplicativo de f. ¿Cuál es la mejor opción? Depende de las funciones. Generalmente uno tiene que probar con ambas y ver cuál es sencilla de poder determinar según la aplicación del L'Hopital. Ya, porque muchas veces uno puede hacer el cambio, el otro tipo, digamos, supongo yo voy a bajar g o voy a bajar f, y una es muy sencillo determinar el límite aplicando el L'Hopital, o la derivada, ¿cierto?, de ese cociente, porque muchas veces vamos a invertir la función, ojo con eso. Y en otros casos nos vamos a complicar mucho determinar eso. Entonces, en vez de seguir ahí, mejor uno conviene volver a reexpresar de la otra función en el denominador y ver si es más sencillo determinar su límite. Entonces, para eso vamos a ver como un ejemplo el límite cuando x tiende a 0 del producto x por logaritmo natural de x. Entonces, para ese, vamos a ir a la pizarra. Ya, entonces, notemos que como producto, que si x tiende al infinito, perdón, al 0 más desde la derecha, entonces, bueno, el primer término del producto x tiende a 0, ¿cierto? Y en el caso del logaritmo natural, como lo vimos en delante, ¿cierto? Esto tiende a el menos infinito. Y cuando digo que lo vimos en delante, era con el gráfico nomás del logaritmo natural, ¿cierto? Con este. Entonces, recordemos este gráfico de y igual logaritmo natural de x. Entonces, si nos acercamos desde la derecha hacia el 0, notamos que esto baja, ¿cierto? Es decir, va hacia el menos infinito del eje y. Entonces tiende hacia el menos infinito. Entonces tenemos del tipo 0 por infinito, o 0 por menos infinito. Entonces tenemos que reescribir uno de los dos términos. Ya, entonces, escribiendo, o o expresando, entonces, en este caso vamos a escoger 1, perdón, el x, o el primer término. X vamos a escribirlo como 1 sobre 1 sobre x, que sabemos que es equivalente algebraicamente. Y en este caso, si x tiende a 0 más, entonces sabemos que su denominador, ¿cierto?, tiende a infinito. Y si su denominador tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0, ¿cierto? Ya. Luego, entonces vamos a reexpresar el límite. El límite cuando x tiende a 0 más, de x por logaritmo natural de x, lo podemos reexpresar entonces como el límite cuando x tiende a 0 más, del cociente logaritmo natural sobre 1 sobre x. Entonces en este caso, si llegamos y evaluamos, sabemos que tenemos menos infinito, y acá abajo tenemos infinito. Entonces tenemos del caso infinito sobre infinito. Es decir, cumplimos los requisitos para poder aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, aplicando el L'Hopital, derivamos numerador y denominador. Entonces nos va, bueno, vamos a seguir aquí abajito. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 más, entonces derivamos el numerador, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x, como ya vimos, era menos 1 sobre x cuadrado,
¿cierto? Ahí para no repetir el cálculo. Entonces, como tenemos un menos, sale hacia afuera, ¿cierto? Menos el límite cuando x tiende a 0 más d. Y esto lo podemos nuevamente expresar por el cociente, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a expresar aquí afuera y luego lo vamos a evaluar en el límite. Si tenemos 1 sobre x por el inverso multiplicativo del denominador, nos va a quedar x cuadrado sobre 1, ¿cierto? Entonces esto es x. Total, el signo menos ya lo sacamos. Entonces esto es x. Y el límite cuando x tiende a 0 de x es 0. Es decir, el límite de nuestra función está listo, ¿no? Era 0. Ya, y la observación que hicimos, entonces aquí vamos a poner ojo. ¿Había otra forma? Claro que había otra forma, ¿cierto? De expresar, en este caso, reexpresar el logaritmo en vez del x, que también era una forma válida. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? El límite cuando x tiende a 0 más, de x por logaritmo natural de x, y en este caso si escogemos el otro camino, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x, y en el denominador 1 sobre el logaritmo natural de x. Entonces vemos que este es del tipo 0 sobre 0, ¿cierto? Al evaluar, porque nos va a quedar 1 sobre infinito, que es 0, y acá nos queda 0. Entonces en este caso es del tipo 0 sobre 0. Sin embargo, si aplicamos la L'Hopital, ¿qué sucede? La derivada de arriba de 1, pues la derivada de 1 sobre el logaritmo natural de x tenemos que derivar un cociente con el logaritmo natural. ¿Se puede hacer obviamente, pero si notamos lo sencillo que era escoger el otro caso, vamos a darnos cuenta que es más complicada, o digamos que la primera forma era menos complicada. Entonces, y recordemos que la gracia que siempre recae en la matemática, que la ecuación más bella es la más sencilla, ¿cierto? Entonces, escoger el camino más simple es mejor, siempre. Tanto para asegurarnos de que la solución que nos da es la mejor, sin errores, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Y porque a veces está la impresión equivocada de que la ecuación más bonita es la más compleja. Pero recordemos que lo que hizo Newton tan famoso fue principalmente la sencillez de sus ecuaciones, a pesar de la gran información que nos presentamos. Otro caso, tenemos el tipo de diferencia indeterminada, es decir, infinito menos infinito. Entonces, consideremos dos funciones, f y g, tales que cuando el límite de ellas tienden a una constante sean infinitos. Entonces, el límite de la diferencia, es decir, el límite cuando x tiende a una constante a de f de x menos g de x, es la forma de determinar el tipo infinito menos infinito. Para encontrarlo, vamos a intentar convertir la diferencia en un cociente. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Utilizando mínimo con múltiplo, ¿cierto? O denominador común, racionalizando, factorizando por un factor común, de manera que tenemos una forma determinada en la que podemos aplicar L'Hopital. Para ello, vamos a ver el siguiente ejemplo. El límite cuando x tiende a pi medio, desde la izquierda, de la diferencia de seno de x menos tangente de x. Perdón, secante de x menos tangente de x. Ya, nos vamos a redirigir aquí. Y determinar. Ya, entonces, notemos, para asegurar cierto de que es válido aplicar L'Hopital, que si x tiende a pi medio, por la izquierda, ya, ¿qué pasa con la secante? Bueno, la secante y la tangente se comportan más o menos parecidas en este tipo de gráficos. La secante tiende a infinito, y para la tangente, lo mismo. Recordemos que el dominio de estas funciones, de hecho, era acotado entre menos pi medio y pi medio, ¿cierto? Y era justamente porque tenían asíntotas verticales. Y cuando son asíntotas verticales, quiere decir que va a ir hacia el infinito o hacia el menos infinito. Entonces, si nos acercamos por la izquierda hacia el infinito, si nos acercamos por la derecha hacia el menos infinito, ¿cierto? Recordemos que, por ejemplo, la tangente era así el gráfico. ¿Ya? Bueno, aquí va el origen. Y nuevamente ahí si queda alguna duda, sencillo, ¿cierto? Google, eh, tangente de x, y nos muestra el gráfico, y notamos que justamente las asíntotas van a estar en los pi medio, ¿ya? Entonces podemos
Bueno, no podemos llegar a explicar L'Hopital, ¿cierto? Sabemos que lo que estamos buscando es el argumento suficiente. Tenemos infinito menos infinito. Por lo tanto, cumple, digamos, una de las condiciones de ser una forma indeterminada, pero lo que no nos cumple todavía es ser de la forma cero sobre cero o infinito sobre infinito. Por lo tanto, tenemos que transformar. En este caso, sabemos que la secante es la inversa multiplicativa del coseno y la tangente la vamos a expresar como seno sobre coseno. Utilizamos su denominador común en este caso. Entonces, utilizando denominador común, tenemos, entonces, este límite, cuando x tiende a pi medio desde la izquierda, vamos a colocar aquí eh, voy a colocar así ya, lim, como que es el límite original. Entonces vamos a reexpresar, la secante la vamos a escribir como 1 sobre coseno de x, menos, y la tangente la vamos a escribir como seno de x sobre coseno de x. Entonces por eso vamos a utilizar el denominador común. Pues esto lo podemos reexpresar como el límite cuando x tiende a pi medio por la izquierda. Conservamos entonces el denominador común y nos queda 1 menos seno de x. Bueno, seno de x. Evaluamos en pi medio, sabemos que el seno de pi medio es 1, el coseno de pi medio es 0, por lo tanto nos queda del tipo 0 sobre 0. Aplicamos L'Hopital. Entonces aplicamos L'Hopital, voy a repetir este término acá. Entonces tenemos el límite, cuando x tiende a pi medio por la izquierda, derivamos el numerador. La derivada de 1 menos 0 de x, la derivada de 1 es 0, la derivada de menos seno de x es coseno, es menos coseno, y la derivada de coseno es menos seno. Es decir, bueno, se nos van ahí los menos, ¿cierto? Y evaluamos. Sabemos que el coseno de pi medio es 0, el seno de pi medio es 1, por lo tanto, nos da que es 0. Y así hemos determinado entonces, aplicando la regla de L'Hopital, de una diferencia de indeterminaciones, o de infinitos. Muy bien. Y multiplicándolo por el conjugado, igual, o sea, igual da cero, pero ¿serviría igual o no? En el principio de la función, acá, Sí, sí, al principio. yo creo que sí, ¿eh? Multiplicándolo por los dos y... Ya, entonces, vamos a hacerlo por separado y después le colocamos el límite entre medio. Entonces, si multiplicamos por el conjugado... Ah, pero es que ahí hay algo que pasa. Porque si multiplicamos simplemente por el conjugado, estamos alterando el límite. Tendríamos que multiplicar por el conjugado y tenemos que dividir por el conjugado también, para que Sí, así sí, no sí, altere, ¿sí? a eso me refería. Ah, ya. Entonces nos va a quedar secante cuadrado menos tangente cuadrado de x sobre secante de x más tangente de x. ¿Sí? Y si llegásemos y evaluásemos... Ah, porque puede ser, ¿eh? No tenemos ninguna determinación, ¿cierto? La tangente, bueno, evaluamos a Actualmente x no. cuando x tiende a pi medio. Ah, sí, pues sí tendríamos. Porque estamos acercando a pi medio y tendríamos infinitos menos infinito, infinito más infinito. Tendríamos otro tipo de indeterminación de todas maneras. Así como al llegar y evaluar, sí. Perdón, aquí esto es secante cuadrado de x. Sí, pero secante cuadrado menos tangente cuadrado es uno. A ver, ahí. Pero en este caso igual continuaría con Pero la... quedaría cero igual, pues. con- Eso es que a eso me refiero.
que da el mismo resultado, pero sin L'Hopital. Mm, pero no es que, a ver, secante de X más tangente de X. Ya, y si aplicamos infinito... Ah, tienes toda la razón, po. Porque esto va a ser después el límite cuando X tiende a pi medio ah, por la izquierda. Entonces nos va a quedar... Oh, perdón. Pi medio por la izquierda. Entonces de esta función... Entonces esto nos va a infinito, esto nos va a infinito, nos queda 1 sobre infinito. Y otra cosa es 0. Pareciese no tener problema, pero a mí me causa duda una cosa. Esto. Eso es lo que me causa duda. De todas formas, no me parece haber algún error extraño en tu argumento. Voy a revisar bien y confirmar. Si fuese así, estaría súper bien, en realidad, de no presentar ningún error. Muy bien. Bueno, entonces nos quedaría analizar los últimos tipos de casos de la forma indeterminada, eh, que serían como con potencias. Ya, digamos, estos dos casos sabemos que son formas determinadas dependiendo de las funciones, pero tenemos cuando elevamos a algo que tiende al infinito. Entonces tenemos las potencias indeterminadas, que en este caso supongamos el límite cuando x tiende a de f de x elevado a g de x. En este caso tenemos los tres casos, ¿cierto? El tipo 0 sobre 0, perdón, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 o 1 elevado a infinito. Para cada uno de estos casos podemos tomar aplicando el logaritmo natural, es decir, algo parecido como era la derivación implícita, utilizando la exponencial y el logaritmo natural, o bien solo con el logaritmo natural, ¿cierto? Que era la derivación logarítmica. Entonces, como consideramos y como toda nuestra función, es decir, f de x elevado a g de x, y aplicamos logaritmo natural para el exponente, ¿cierto? Bajarlo con las propiedades del logaritmo natural. O la otra forma, nuevamente de la misma forma que la derivación implícita o derivación logarítmica, la función, es decir, el argumento de la función, lo consideramos como la exponencial elevada a el logaritmo natural de f de x elevado a g de x. Entonces, nuevamente, por propiedad del logaritmo, ¿cierto? El exponente baja como coeficiente, tenemos ahí g de x, entonces, por logaritmo natural de f de x. Y en este caso, vamos a poder aplicar la determinación de producto, es decir, de cero tipo infinito. Y lo único que faltaría en el último paso sería ahí agregarle la exponencial, ¿cierto? Porque nosotros obtendríamos el límite del logaritmo natural de i, no el límite de i. Entonces, para eso nuevamente vamos a ver dos ejemplos. Y así aclarar esta cosita. Ya. Entonces, vamos a considerar el límite cuando x tiende a 0 más, es decir, desde la derecha de los positivos, de 1 más seno de 4x, todo elevado a la cotangente de x. Entonces, para esto tenemos que identificar como alguna forma indeterminada. Entonces, si x tiende a 0 más, ¿qué pasa con el argumento? Entonces, 1 más seno de 4x tiende a... Entonces, sabemos que el seno es 0, 0, entonces esto tiende a 1. Mientras que si x tiende a 0 más, entonces la cotangente tiende a
infinito. Entonces recordemos nuevamente, ahí la cotangente, la inversa de la tangente. Si la tangente pasa por el cero, recordemos que tiene que ver que la compuesta entre ellas dos sea x. ¿Sí? Ya, entonces tenemos el caso 1 sobre infinito. Entonces vamos a considerar y igual a la función. Y igual a 1 más seno de 4x, todo esto elevado a la cotangente de x. Entonces aplicamos logaritmo, ¿cierto? Según lo que nos decía ahí, tipo derivación logarítmica. Entonces el logaritmo natural de esto va a ser el logaritmo natural de lo de acá. Por propiedad de logaritmo, entonces vamos a poder bajar el exponente. Esa es, digamos, la gran gracia. Entonces voy a hacer trampa aquí, voy a copiar esto. Y sabemos entonces que propiedad de logaritmo, entonces vamos a tener que esto es la cotangente de x por todo lo de acá. Y un último paréntesis. De hecho, esto lo podemos reexpresar una vez más. Vamos a correr todo esto un poquito. Porque sabemos que la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces lo podemos escribir como un cociente. Logaritmo natural de 1 más seno de 4x sobre tangente. ¿Sí? Cotangente 1 sobre tangente nomás. Y en este caso, sabemos que el numerador, como ya vimos acá arriba, tiende a 1. Entonces el logaritmo natural de 1 tiende a es 0, mientras que la tangente evaluada en 0 es 0. Entonces ahora hemos transformado a un tipo 0 sobre 0. Entonces ahora tenemos indeterminación del tipo 0 sobre 0. Aplicando L'Hopital, tenemos entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 0 más del logaritmo natural de y era lo de acá, pero podemos aplicar L'Hopital. Bueno, vamos a aplicar L'Hopital en el siguiente paso entonces. Este era un cociente, logaritmo natural de 1 más seno de 4x, tangente de x. Y ahora sí, entonces aplicamos L'Hopital, es decir, derivamos numerador, derivamos denominador, la derivada de la tangente es secante cuadrado, la derivada de esto vamos a tener que hacerlo por regla de la cadena. La derivada de, bueno, derivamos la función, ¿cierto? Derivamos la función de afuera, que era 1 sobre el argumento. Entonces tenemos 1 sobre 1 más seno de 4x por la derivada interna. La derivada interna también hay que aplicar por regla de la cadena, ¿cierto? Porque, bueno, primero la suma. La derivada de 1 es 0. La derivada de seno de 4x por regla de la cadena derivamos la función, que es coseno de 4x, por la derivada interna, la derivada de 4x es 4, ¿cierto? Entonces vamos a poner 4 antes. Bien, podemos sacar ahí, de hecho podemos llegar y evaluar simplemente. El límite cuando x tiende a 0, bueno, el coseno de 0 nos va a quedar 1, ¿cierto? Entonces aquí simplemente vamos a evaluar nomás. Entonces nos va a quedar arriba 1 por 4. El seno de 0 es 0, nos va a quedar 1 más 0. Y la secante de 0, 1. ¿Cierto? Eso ya lo habíamos visto. Entonces nos queda 4. Pero todavía no hemos terminado, porque hemos obtenido el límite del logaritmo natural de y. Entonces, como y es
la exponencial elevada al logaritmo natural de i, ¿cierto? Por ser función inversa nos queda esto igual a i. Entonces lo que nos falta es aplicar la exponencial. Entonces aquí uno puede repetir todo, de hecho. Entonces el límite cuando x tiende a 0 más de la función original es el límite cuando x tiende a 0 más de i, cosa que es lo mismo que e a la nn sobre i, y como sabemos que la exponencial es simplemente evaluar, tenemos que esto es, bueno, este límite en realidad lo conocemos, ¿cierto? Que es la exponencial elevada al límite que nosotros obtuvimos, que es 4. Entonces, nuevamente, porque este es el que conocemos nosotros, ¿cierto? Y recordemos que la exponencial podemos ahí aplicar por la de la compuesta el límite entra, ¿cierto? Ese es el argumento y siempre el paso va a ser el mismo como la derivación logarítmica. Muy bien. Y el último ejemplo, un ejemplo que se puede haber hecho hace harto rato también, de hecho con derivación implícita o logarítmica. De hecho, creo que en algún momento les mencioné un x elevado a x elevado a x, y que se podía hacer justamente por derivación implícita aplicando logaritmo natural. Y entonces en este caso, simple evaluación vamos a tener del tipo 0 sobre 0. O sea, perdón, 0 elevado a 0, ¿cierto? Es decir, una indeterminación nuevamente, así que tenemos que utilizar los recursos del logaritmo o de la exponencial elevada al logaritmo. Entonces, como x elevado a x, lo podemos escribir como e elevado al logaritmo natural de x elevado a x. Y esto lo podemos expresar como e x logaritmo natural de x. Y este límite de acá ya lo conocemos porque lo trabajamos cuando aplicamos la del producto. Eso era lo bueno. Y como vimos, que el límite cuando x tiende a 0 más de x por logaritmo natural de x era 0, por si acaso este era el ejercicio 6, ¿cierto? O ejemplo 6. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 más de x a la x es el límite cuando x tiende a 0 más de e a la x logaritmo natural de x. Y sabemos que esto es, entonces, aplicar la exponencial al límite obtenido, e a la 0, y sabemos que la exponencial elevada a 0 es 1. Este estuvo fácil, ¿cierto? Valió la pena haber hecho el ejercicio 6. Muy bien. Entonces ahora, con esto tenemos listas las indeterminaciones. L'Hopital podemos aplicarlo a todos los capítulos anteriores, digamos. Y cuando hablamos de capítulos anteriores, quiere decir que en nuestro caso, para las aplicaciones de la derivada, o un gráfico de las curvas, vimos que el límite era bastante relevante para determinar las asíntotas de la curva. Entonces, en el caso de que cuando queramos ver las asíntotas de la curva tenemos una indeterminación, ahora sí vamos a poder determinarlo mediante L'Hopital, ¿ya? Así que ahí tenemos nuevamente un recurso. Entonces queda aquí abierta la invitación a desarrollar los ejercicios propuestos del capítulo 4.4 del Stuart de cálculo, ¿cierto? Que es el libro con el que hemos estado pasando la mayor parte del curso. Bien, chicos, ahora sí contamos entonces con un recurso bastante relevante para todos, que estuvimos esperándolo casi desde la primera prueba, ¿cierto? Y algunos adelantados estaban utilizando el L'Hopital para la primera prueba. Ahora ya tienen la libertad de poder aplicarlo a partir del control, entonces, en el caso de que fuese necesario. Y dado esta situación, nos queda solo una clase para terminar el programa, que sería solo optimización. Es decir, aplicar todo lo del curso de cálculo para resolver problemas.
Y bueno, luego hay algunas eh, reuniones de dudas, de ejercicio y cosas por el estilo. Entonces ya nos vemos el día lunes para optimizar y recuerden que el día miércoles entonces queda el control, ya, porque finalmente se decidió considerar las fechas que ya habían estado establecidas, ¿cierto? Habían sido avisadas con más o menos tiempo y de todas maneras el control no debería ser muy extenso, porque como ya vieron, ¿cierto? Un problema de gráfico de curvas, por ejemplo, ya es extenso con un puro ejercicio ya es súper largo. Entonces yo supongo que por ahí debe andar más o menos el tipo de pregunta que debería salir.